15 deportistas atrapados haciendo trampa y acabaron sus carreras. A lo largo de la historia del deporte hemos podido presenciar escenas escandalosas de deportistas profesionales intentando sacar ventaja de sus rivales con actos ilícitos y antideportivos, actos totalmente detestables y condenables. Se ha dado desde el inicio de la humanidad, y es que la obsesión por intentar ser superior al resto lleva a las personas a cometer actos indebidos. En esta ocasión te presentaremos 15 de estos casos, así que prepárate para ver a deportistas atrapados haciendo trampa. Número 15. Michael Pineda. Los pitchers en el béisbol cumplen uno de los roles más importantes en el campo, y es que son los encargados de manejar los hilos del partido, teniendo como objetivo fundamental sacar los outs. A lo largo de la historia del deporte, los pitchers han ideado métodos para mejorar su trabajo, y uno de estos ha sido la utilización de sustancias pegajosas para mejorar su agarre de la pelota. Desde que la MLB se dio cuenta de esto, han prohibido enteramente el uso de estas sustancias, pues estas le dan una ventaja significativa en contra de los demás lanzadores que no las utilizan. El 23 de abril de 2014 pudimos presenciar uno de los casos más famosos de trampa por parte de un lanzador, y es que el dominicano Michael Pineda estaba utilizando resina de pino, una sustancia prohibida en las grandes ligas. Pineda ya se había salido con la suya en un juego anterior donde se le había visto con una sustancia en la mano derecha. Sin embargo, en su segundo intento no tuvo tanta suerte, pues el manager de los Medias Rojas le comentó esta situación al umpire principal Gary Davis, y este fue a revisar inmediatamente a Pineda. No le costó mucho ver que tenía resina de pino untada en el cuello, por lo que fue expulsado del partido y además suspendido por 10 juegos más. Número 14. Dopaje mecánico. En enero de 2016 se vivió el primer acto de dopaje mecánico confirmado en el ciclismo profesional y de alto nivel, y es que la ciclista belga Femke van den Dries fue descubierta por la Union Cycliste International por llevar un pequeño motor en el interior de una de sus bicicletas. Este suceso ocurrió en la carrera femenina sub-23 del Campeonato Mundial de 2016. Y fue descubierta ya que su carrera se vio interrumpida por tener problemas mecánicos, observándose así cables eléctricos colgando de su bicicleta durante una revisión del equipo de parada en boxes. Este acontecimiento fue un total escándalo 6 años después de las primeras acusaciones a un ciclista profesional. Por fin se había confirmado la alteración ilegal de bicicletas para el beneficio del ciclista, el famoso dopaje mecánico. Femke van den Dries se defendió argumentando que la bicicleta no era de su propiedad, dijo que era de un amigo, pero al ser idéntica a la de ella se confundió. A pesar de esto fue sancionada por 6 años y multada por 20.000 francos suizos, que serían alrededor de $20.000. Nada más mira este video en el que se le ve subir una cuesta con mucha facilidad, al contrario de sus otros compañeros, los cuales se les ve bastante atrás en comparación de la belga. Parece ser muy claro el uso premeditado del dopaje. Número 13. Un penalti amañado. El 5 de diciembre del 2015 se vivieron una de las escenas más bochornosas de la Bundesliga, un acto totalmente ilícito y tramposo por parte del guardameta suizo Marwin Hitz, quien para intentar tener más posibilidades de tapar un penalti, se puso a destrozar el punto penal con el pie, pisando y desgastando la zona para que el cobrador no tuviera un buen agarre a la hora de patear. La víctima de esta situación fue el delantero Anthony Modeste, que sufrió exactamente lo que Hitz estaba esperando. Se dispuso a patear, pero al hacerlo resbaló en su pie de apoyo, haciendo que su disparo fuera flojo y mal colocado. Lo más sorprendente del caso es que el árbitro principal estaba justo al frente del punto penal, y a pesar de que el guardameta lo estuviera dañando al frente de sus narices, no se percató de esta situación. Aquel día el Habsburgo terminaría ganando el encuentro 1-0, siendo clave en el penal tapado de Marwin Hitz, un penal amañado por una sucia jugada de la cual ni el árbitro ni el pateador se dieron cuenta. Número 12. Ben Johnson. Uno de los atletas más famosos y mediáticos en la historia del atletismo es Ben Johnson, el canadiense estrella ganador de múltiples campeonatos mundiales por su increíble velocidad en los 100 metros. Lamentablemente para él también ha sido el protagonista de los mayores escándalos del deporte, siendo el artífice de récords y tiempos que posteriormente fueron borrados por culpa del uso de dopaje y sustancias ilícitas utilizadas para mejorar su rendimiento. Toda esta historia comenzó el 24 de abril del 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl. Johnson era uno de los principales candidatos para llevarse el oro en los 100 metros, y así lo hizo. Ganó la medalla de oro y aparte rompió el récord mundial que un año antes él mismo había impuesto. Sin embargo, 2 días después sucedería
sería un hecho histórico. En las muestras de la orina de Johnson se encontraron restos de estanosol, una sustancia prohibida, por lo que fue despojado del oro y descalificado de los juegos. Fue así como perdió el récord del mundo y aparte fue suspendido por 2 años. Después de esto, Ben Johnson jamás volvió a ser el mismo. Intentó volver a su mejor estado de forma, pero nunca alcanzó a igualar sus años de gloria. Finalmente, años más tarde, fue descubierto otra vez con esteroides, por lo que la IAAF decidió suspenderlo de por vida, terminando así con su carrera. Número 11. Barry Bonds. Igual que el puesto anterior, volvemos a una historia de dopaje. Y es que aunque Barry Bonds es considerado por muchos como uno de los mejores bateadores en la historia de la MLB, su carrera se ha visto manchada por el supuesto uso de esteroides para mejorar su rendimiento. El que es el máximo jonronero en la historia de las grandes ligas ni siquiera ha podido ingresar al Salón de la Fama de las mayores. Sus acusaciones de abusar de sustancias ilícitas siguen pesando a día de hoy, y todas estas son las que lo han privado de quedar inmortalizado. Aunque nunca dio positivo a una prueba antidopaje, las pruebas en contra de él son muchas, como por ejemplo el increíble cambio físico de sus primeros años hasta el final de su carrera, o la explosión de sus estadísticas ofensivas después de los 30 años. Sin duda es un caso difícil, pero lo que no se puede negar es que este hombre hizo historia en el deporte, siendo el máximo ganador del premio MVP y siendo el líder en la mayoría de estadísticas referentes al slugging. Número 10. Equipo español de básquet paralímpico. Sin duda alguna la mayor mancha en la historia del deporte español es esta. Una complicidad grandísima que se aprovechó de las condiciones del campeonato del básquet paralímpico de Sydney 2010. Se trató de un escándalo que involucró hasta 10 basquetbolistas que no presentaban ningún tipo de discapacidad intelectual, la cual era requisito para ser admitido en el equipo. Aquella selección ganó el oro en la competencia, pero días después se le fue obligado a devolver el oro. El fraude del equipo de baloncesto se conoció días después de que acabaran los Juegos Paralímpicos de Sydney, cuando uno de los integrantes de la plantilla, el periodista Carlos Ribagorda, denunció que había participado en el evento sin tener ninguna discapacidad, precisamente para demostrar que no se trataba de una práctica nueva. El expresidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales, Fernando Martín Vicente, ha sido el único condenado por el fraude del equipo de baloncesto, quien ganó el oro en esa cita cuando solo 2 de los 12 jugadores tenían alguna discapacidad. Número 9. Rozier Ruiz. Rozier Ruiz pasó a la historia cuando en abril de 1980 se coronó con la medalla de oro en el maratón de Boston, una de las competencias de atletismo más importantes en todo el mundo. Rompió el récord de la competencia con un tiempo de 2 horas 31 minutos y 56 segundos. Se quedó a tan solo 4 minutos del récord mundial y había mejorado 25 minutos con respecto a su último tiempo en el maratón de Nueva York. Ruiz tenía una historia hermosa. Era una desconocida deportiva, migrante de Cuba, y había conseguido el punto máximo de una atleta al ganar dicha competencia con un tiempo escapular, pero todo sonaba demasiado bien para ser verdad, y empezaron las sospechas apenas cruzada la meta. Primero lucía muy poco cansada para ser una persona que acababa de correr 42 kilómetros. Ninguno de los participantes recordaba haberla visto, y se le acusó de que en el maratón anterior había ingresado al tren de Nueva York para luego reingresar en la carrera. Finalmente, tras varias investigaciones, se le quitó la medalla de primer lugar, y Rozier pasó a ser una de las mayores tramposas en la historia del atletismo. Número 8. Dayron Robles. Otro caso de trampa del atletismo, esta vez con consecuencias inmediatas para el artífice de la acción. El protagonista de esta acción es Dayron Robles, quien en 2011 fue despojado de la medalla de oro en los 110 metros valla por intencionalmente obstaculizar a Liu Xian con la mano. El cubano había finalizado de primero con un tiempo de 13.14, pero tras la apelación al jurado por parte de la delegación china, Robles fue automáticamente descalificado, haciendo que Liu Xian quedara en la segunda posición. El chino posteriormente declararía: "Sentí que alguien me golpeaba en el codo y perdí la estabilidad por un momento, aunque luego pude recuperarla. Es algo que sucede en muchas competiciones, pero aquí, en la final de los campeonatos del mundo, es algo diferente", explicó. En las imágenes es evidente la intención de Robles, el cual al verse superior en la carrera obstruyó a Xian. Su estrategia funcionó por un momento, pero terminaría costándole muy caro. Número 7. Lance Armstrong. El ganador del Tour de Francia en 7 ocasiones consecutivas de 1999 a 2005, en 2012 fue acusado de dopaje sistemático por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, quienes decidieron finalmente retirarle las 7 victorias por dopaje, además de suspenderlo de por vida. Esta decisión fue ratificada por la UCI, que anuló su palmarés ciclista a partir de 1998. Armstrong admitió haber usado EPO, testosterona y transfusiones de sangre para mejorar el rendimiento durante su carrera de ciclismo. Sin duda es el mayor fraude
fraude jamás hecho por un ciclista, y es que una carrera legendaria se vio manchada por el dopaje ilegal y riguroso. Armstrong tenía una conmovedora lucha contra el cáncer, la cual venció, y gracias a esto se salvó muchas veces de ser acusado, argumentando que eran medicinas recetadas por un médico. Una historia que cambió el ciclismo para siempre. Número 6. Más que trampa, fue un atentado. A lo largo de la lista hemos presenciado actos totalmente asquerosos y desestimables, pero el que veremos a continuación sin duda es el peor de todos ellos, ya que más que ser una estrategia deportiva, perfectamente se puede considerar un atentado fatal. El hecho ocurrió en la carrera de Moto2 de San Marino el 10 de septiembre de 2018. Allí el piloto de motociclismo italiano Romano Fenati, a mitad de la recta principal del circuito, apretó el freno de su rival Stefano Mansi a más de 200 km por hora como parte de una estrategia para intentar frenarlo. Debido a esto, Mansi bajó a 121 km por hora en una acción que perfectamente pudo haber terminado fatal. 2 días después del incidente, en una entrevista en el periódico La Repubblica, Fenati anuncia que se retiraría de las motos y a su vez la Federación Italiana de Motociclismo decretó la suspensión de toda actividad deportiva, la retirada del carné y de la licencia de Romano. Número 5. Pelota pegajosa. En marzo de 2016 se vivió una situación bastante extraña en la NBA. En un partido que involucraba a los Houston Rockets y a los Atlanta Hawks, fue descubierto que el jugador Dwight Howard utilizaba una sustancia pegajosa prohibida en la NBA, una que ayuda al agarre del balón y que por ende da una mayor ventaja sobre el resto. La situación se dio cuando Paul Millsap se preparaba para hacer un tiro libre. Cuando el juez le pasó el balón, se dio cuenta que este estaba extremadamente pegajoso, pidiendo así que lo cambiaran. Los árbitros lanzaron una advertencia a los entrenadores y en ese momento encontraron un bote de spray pegajoso en la mesa de los anotadores. Sorprendentemente, la situación se olvidó y a pesar de que Dwight Howard admitió haber utilizado esta sustancia, no se le dio ningún castigo ni una sanción, olvidando así el tema por completo. Número 4. Robo de señas. Las señas en el béisbol son las que permiten la comunicación de los lanzamientos entre el catcher y el pitcher, un aspecto fundamental para el buen trabajo de la toletería. Si por cualquier razón el bateador en turno descubre dichas señas, tendrá una gran ventaja, ya que conocerá los envíos que se envían al plato. Los Astros de Houston conocían esto muy bien y durante la campaña de la MLB 2017 iniciaron un método para el robo de señas. Instalaron una cámara oculta en el Minute Maid Park que apuntaban a las señas del receptor y por medio de unos golpes a un pote de basura en el dugout le informaban al bateador en turno que el picheo tenía que esperar. Este método fue utilizado durante la Serie Mundial ante los Dodgers, Serie Mundial que terminaría ganando en 7 juegos. A pesar de que esta estrategia fue confirmada por varios exjugadores de los Astros, no se aplicó ninguna sanción y los Astros mantuvieron su título de campeón de aquella temporada. Número 3. Patrick Reed. Patrick Reed es probablemente uno de los golfistas más odiados y controversiales de todos los tiempos. Siempre es duramente criticado por jugadas y acciones inapropiadas e ilegales, por lo que se mantiene constantemente en el ojo público de las discusiones. Aquí podemos ver una jugada donde tiene un tiro bastante complicado, por lo que deliberadamente mejora su lie moviendo la arena que estorba, una acción totalmente prohibida en el golf. En esta otra acción vemos cómo toma la pelota con las manos bajo la excusa de bola enterrada, regla que primero debe ser chequeada por el juez de turno. A pesar de estas y más jugadas irregulares, jamás ha sido sancionado y se mantiene como uno de los mejores golfistas del mundo. Número 2. Balones desinflados. El escándalo de los balones desinflados. Así se recuerda esta trampa de los New England Patriots que tuvo a Tom Brady como protagonista, ya que durante el juego de campeonato de la Conferencia Americana de la temporada 2014 contra los Indianapolis Colts, se comprobó que los Pats usaron balones con menor presión de aire respecto a lo establecido en las reglas. Esto para favorecer el agarre del mariscal de campo Tom Brady y sus receptores que ganarían el Super Bowl esa campaña. La investigación posterior de la NFL los encontró culpables. A la franquicia la multaron con $1 millón y les quitaron selecciones colegiales, mientras que a Brady le impusieron una pena de 4 partidos suspendido, misma que fue apelada por el jugador, pero que no procedió. Número 1. Las manos de los dioses. Maradona y Messi, considerados por muchos amantes del fútbol como los 2 mejores jugadores en la historia, tienen una coincidencia bastante particular. Nos referimos a los 2 goles marcados con la mano. El gol de Messi fue en un partido ante el Español y por la Liga Española. Era realmente un muy joven Leo y quizás por disimularlo también o por su larga cabellera, ninguno de los árbitros se dio cuenta de lo acontecido. La mano de Maradona fue más histórica y sirvió como el primer gol de aquellos cuartos de final ante Inglaterra. Un gol histórico que será imposible de olvidar. Sin duda son 2 grandes coincidencias y aunque claramente son acciones ilícitas, no les quita la espectacularidad.
Sin duda, saltarse las reglas para conseguir un beneficio es un acto reprochable. El juego limpio o fair play debería reinar en los deportes, ya que de esta manera se consigue la esencia del mismo, respetar al rival independientemente de lo que suceda en el terreno. ¿Recuerdas a más deportistas atrapados haciendo trampa? Si es así, déjalos en la caja de comentarios. Si vemos mucho apoyo, haremos una segunda parte. No olvides poner tu like, no cuesta nada y nos ayuda mucho. También suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Eso te hará mantenerte al tanto del nuevo contenido. Esperamos que te haya gustado el video. Gracias por ver. ¡Hasta la próxima!